Muy bien, seguimos en vivo en Puntal AM y nos preocupamos por el ámbito internacional. Ayer se habló mucho de Italia y también se está hablando de Brasil porque Brasil entra en su carrera final rumbo a las elecciones. En ese sentido, los candidatos favoritos pasaron el fin de semana previo con diferentes actos, ¿no? Previo a la votación del 2 de octubre, con varios eventos en los principales estados del vecino país. Y para hablar al respecto vamos a contactar como siempre con Facundo Cruz, analista político, miembro del CICA, del Centro de Implementación para la Calidad Democrática, que ya está en diálogo con Puntal AM y le agradecemos. Facundo, Paulo te saluda, buen día, ¿cómo estás? Paula, muy buenos días, muchas gracias por el contacto. Bueno, gracias a vos. A ver, ¿cómo entendemos este proceso que se está llevando a cabo en el vecino país, ¿no? Desde cada uno de los candidatos, a quien ya conocemos por las gestiones anteriores, medianamente, pero en una nueva realidad, en un contexto sociopolítico, económico, geopolítico diferente, obviamente. A ver, ¿cómo sintetizamos? Bien, lo primero para mencionar es que Brasil es la segunda democracia más grande del continente americano, detrás de la norteamericana. El próximo domingo están habilitados para votar poco más de 148 millones de brasileños y brasileras, lo cual es un número bastante grande. Brasil además tiene voto obligatorio y generalmente en las elecciones generales vota el 80% del padrón, así que vamos a ver una democracia que se va a movilizar y una democracia grande que se va a movilizar. En términos de los competidores, tiene un profundo simbolismo por dos razones. Primero, porque muestra el regreso a la arena política, el juego grande de la política de Lula Ignacio da Silva, después de que fuera aprobado que las acusaciones de corrupción contra su persona no respetaron las reglas del debido proceso y además se lo encontró inocente, con lo cual justamente a partir de esa resolución judicial es donde él finalmente se lanza a la carrera presidencial y donde empieza a crecer en las encuestas y justo en ese momento es donde supera a Jair Bolsonaro, el presidente con actual ejercicio en Brasil. Y Lula es justamente uno de los referentes de lo que fue ese giro a la centroizquierda en América Latina hace unos 20 años. Y es de todos esos actores uno de los pocos que queda en juego, porque Correa ya no es presidente en Ecuador, Hugo Chávez falleció, Evo Morales se dio su lugar hacia otra generación política dentro del MAS, Bachelet, Lagos en Chile, tampoco están activos en términos políticos. Tabaré Vázquez también falleció. Cristina Fernández de Kirchner es la única que sigue en el juego político. Entonces ahí hay un rememoramiento de esa época de esplendor para el progresismo latinoamericano, por decirlo de alguna manera. Y enfrente tiene el actual presidente de Brasil, que ha sido muy cuestionado por sus estilos, por sus declaraciones, por sus débiles convicciones democráticas, y sobre todo por ser uno de los representantes de estas nuevas derechas a nivel mundial que cuestionan los consensos en torno a determinados valores, a la ampliación de derechos, a la igualdad de oportunidades y sobre todo con un estilo muy histriónico y hasta a veces violento, ¿no? Entonces, creo que en Brasil vamos a estar viendo justamente una competencia entre dos formas de hacer política que hasta ahora en una democracia de tal envergadura como la de Brasil no hemos tenido. Pensaba mientras mencionabas, ¿no?, que Ignacio da Silva básicamente fue demostrado su inocencia con respecto a determinadas situaciones que se encolumnaban dentro de lo que a grandes rasgos se puede denominar el lawfare. El lawfare, como también mencionado en la Argentina, con lo que está ocurriendo, está instalando al menos un sector también, como el Frente de Todos, con lo que está ocurriendo con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Esta es la nueva forma de hacer política? ¿Existió siempre? ¿Es una palabra puesta de moda ahora? No tiene que ver con derechas e izquierdas, sino que es una práctica histórica, o es que es la nueva forma de hacer política actual, Facundo? No es algo nuevo en política, ni en América Latina, ni en el resto del mundo. Cuando ocurren ese tipo de situaciones, se dan generalmente dos condiciones. Primero, que hay un clima de polarización bastante alto, lo cual hace que quienes están tomando las decisiones en ese momento encuentren un sustento legítimo a nivel social para
empujar o impulsar ese tipo de agendas, pero no es algo nuevo que ha pasado. Y en segundo lugar, también es algo que ha cubierto a todos los espectros ideológicos. Lo que sí creo que es nuevo es que hoy en día hay una interpretación de las causas judiciales en virtud de reconocer la inocencia o la culpabilidad dependiendo del espacio político en donde uno está incluido, ¿no? Me parece que eso tal vez sí es algo nuevo que estaría ocurriendo ahora y que muestra por ahí una diferencia con situaciones anteriores. Pero sí ha pasado en la historia de la humanidad que un gobierno que gana y reemplaza a otro gobierno de otro color político, utiliza los recursos judiciales que tiene a disposición para eventualmente limitar las chances de sus rivales políticos ante un eventual retorno. Esto ha pasado bastante en América Latina, pero también en otros países, en Estados Unidos, en Europa, son cuestiones, no es privativo solo de nosotros. Y volviendo a Bolsonaro y a Da Silva, hoy parecen como inferibles las diferencias, sobre todo porque son candidatos que se conocen ya desde ese tiempo, no son personalidades nuevas, pero si tuvieras que enumerar y hacer dos columnas, ¿cómo las dividirías entre los dos contrincantes brasileños? Bueno, creo que se nota y se percibe en Lula una profunda convicción democrática. De hecho, Lula históricamente ha sido el principal referente del Partido de los Trabajadores, un partido que en la década del 80 estaba ubicado en una izquierda mucho más radicalizada, pero a medida que Lula empezó a competir en elecciones presidenciales, perdió 3 veces la carrera presidencial hasta que resulta electo en el año 2002. Ahí se nota, no quiero decir con esto que en la década del 80 el Partido de los Trabajadores no era un partido que se consideraba democrático a sí mismo, pero sí hablaba de una izquierda de propuestas políticas mucho más radicalizadas desde el espectro de la izquierda. Pero a medida que empezaron a competir en elecciones, se vio y se dejó en claro que tanto el Partido de los Trabajadores como Lula e Ignacio da Silva tenían profundas convicciones democráticas y eso fueron transmitiendo a los electores, a todos los brasileros y brasileras. Y adicionalmente a eso también, las propuestas políticas del Partido de los Trabajadores se fueron corriendo un poco más hacia el centro. Hay que recordar, por ejemplo, cuando Lula Ignacio da Silva gana la presidencia del 2002, su candidato a vicepresidente era un referente del Partido Liberal, el Partido Liberal que había sido incluso defensor de los gobiernos militares en Brasil, dictadura militar que gobernó durante 26 años. Entonces, mostró ahí en ese momento capacidad para articular políticamente con sectores con los que ideológicamente por ahí no estaban cerca, pero en pos de lograr una gran coalición para gobernar, pudo moverse hacia ese lugar, y en esta elección creo que se repite el mismo esquema, al designar a Gerardo Alckmin, antiguo rival de él, un líder del PCDB, un partido que se ubicaba en el polo opuesto al Partido de los Trabajadores, muestra que correrse hacia el centro también trató de construir una coalición más en defensa de la democracia, que justamente es la propuesta en esta oportunidad para enfrentar a Bolsonaro, a quien se le atribuyen cuestionamientos por no defender las instituciones republicanas, el equilibrio de poderes. Bolsonaro ha tenido muchas declaraciones cuestionando la transparencia del proceso electoral, el rol del Tribunal Superior Electoral de Brasil, que es una institución muy prestigiosa, la propia justicia le ha puesto frenos a esas declaraciones, y acá me parece sí que estamos enfrente a una disputa que no solo habla de propuestas económicas de un lado, del lado del gobierno actual de Brasil de Bolsonaro, más del lado de la centro-derecha, sus propuestas económicas más inclusivas, más progresistas, pero sobre todo una disputa en torno al sostenimiento del funcionamiento de una democracia, que eso es claramente lo que está proponiendo Lula, y en donde Bolsonaro estas cuestiones quedan un poco más débiles de papeles, me parece. ¿Y qué porcentajes hay entre uno y otro? ¿Qué es lo que se ha investigado en los boca de urna, los informes que ya empiezan a publicarse y a generar algunas tendencias y hashtags en las redes? Bueno, las encuestas que vamos a ver van a ser por estos últimos días, porque como todo país, los días antes de la elección ya no se habilita encuestas no se habilitan a publicar encuestas de manera oficial. Todo lo que pueda aparecer van a ser encuestas filtradas y no necesariamente respetuosas de las normas del proceso. Pero
Sí hay un escenario en donde Lula está muy cerca de ganar en primera vuelta. Brasil tiene el sistema de mayoría absoluta, no como el nuestro, que es un sistema de mayoría atenuada, que estamos por debajo, tenemos que sacar 45 puntos para ser presidentes o 40 más 10 de ventaja con el segundo. Brasil tiene el sistema completo, 50% más 1. Lula está cerca. Pero las encuestas le marcan entre 46 y 48 puntos. Le faltan como unos puntitos para estar cerca del 50%. Hay que considerar que cuando se hace una encuesta para que después esté efectivamente cerca de la mayoría absoluta, tendría que estar por arriba de 50 puntos, no 55, 54, considerando que las encuestas no siempre toman a la totalidad de la población, solamente una muestra. Bolsonaro estaría entre 10 y 15 puntos por debajo de Lula, ronda entre los 30 y los 35 puntos. Con lo cual, este escenario prevé una posibilidad que es ir a balotaje. Esto es que en un mes, a fines de octubre, haya una segunda vuelta solo entre los dos candidatos presidenciales, porque este domingo Brasil no solo elige al posible titular del Palacio Planalto, sino que renueva un tercio del Senado, la totalidad de la Cámara de Diputados, las 27 gobernaciones y todas las legislaturas provinciales. Allá también es una diferencia respecto a nosotros, que es el día de las elecciones generales se juega toda la política nacional completa. Claro. Las únicas que quedan desdobladas son 2 años después las elecciones municipales. Pero no es como nuestro esquema donde tenemos a veces esquemas más desdoblados. El mismo día se vota todo. El segundo escenario posible es que en estos días haya un comportamiento más estratégico del electorado que está yendo por la tercera opción, que es Ciro Gómez, que es el del Partido Democrático Trabalista, que es un candidato que se ubicó un poquito más a la izquierda de Lula, y que sus votantes, que hasta ahora han estado rondando las preferencias entre los 7 y los 10 puntos, vean que tal vez no hay que correr el riesgo de ir a un balotaje en donde la elección se polarice mucho más, tal vez situaciones de mucha disputa y tensión alimenten un clima que espese, que complejice un poco la transparencia del proceso y puedan volcarse a la opción de Lula. Si este segundo escenario se confirma, entonces Lula estaría mucho más cerca de ganar en primera vuelta este domingo, pero depende un poco de qué ocurra esta semana. Y eso es algo que va a ser difícil de medir antes. Me parece que ahí está la gran lotería. Si me preguntás a mí, que me anticipo a la posible pregunta que puedas tener, yo no me jugaría por ninguno de los dos escenarios. Creo que los dos son tienen igual de posibilidades de que ocurra. Esto es, que Lula gane este domingo o tenga que esperar a fin de octubre para volver al Palacio del Planalto. Facundo Cruz, muchísimas gracias como siempre por tu predisposición para Con Punta la M. A ustedes por el contacto. Un abrazo, cuídense mucho. Analista político y además miembro permanente de la institución que nos ayuda un poco a leer algunos datos, cifras, ¿no? Fundamentalmente políticas, con miras a las elecciones en Brasil el 2 de octubre. Facundo Cruz. Cambiamos